La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos de verdad a Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19, que esté con nosotros para platicar sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al tema de la publicidad oficial y los gastos y la costumbre que tienen los medios de estar supeditados a la orden del gobierno en función de lo económico. Y ahora sí que hablábamos de lo poco que recaudan las entidades federativas y de lo dependientes que son del gobierno federal. Pues yo creo que así los medios, o por lo menos muchos medios, una dependencia prácticamente total de los convenios que se logran luego con los gobiernos estatales o municipales y muy poca autonomía. Entonces el cuestionamiento permanente es ¿dónde está la libertad de expresión? Muchas gracias, Leopoldo. Juan Ceballos, Marcela Pámane, les saludamos. Hola Marcela, hola Juan, pues muchas gracias por el espacio, un saludo a todo su auditorio. Bien, ¿cuál es la relevancia de lo decidido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues mira, es relevante en dos sentidos. Uno, el que ya comentabas, tiene que ver con la posibilidad que esta sentencia de amparo coloca de que el legislativo, en este caso el Congreso de la Unión, emita la reglamentación o la ley respectiva en donde se establezcan criterios claros, pautas claras para la asignación de la publicidad oficial. Que no exista este criterio que desafortunadamente es una especie de regla no escrita de el no pago para que me peguen, ¿no? Que utilizan los gobiernos estatales, los municipales, el federal, en donde solamente se beneficia económicamente a aquellos medios que son afines o que por lo menos no dicen nada malo, ¿no? Y con eso se inhibe todo un debate crítico, información plural, diversa, que evidentemente pues es parte del debate democrático y es parte de la construcción de una verdadera democracia. Y por otro lado, el fallo es histórico porque por primera vez la Suprema Corte, a través de un juicio de amparo, un juicio que es un recurso judicial de protección de derechos humanos a la mano de las y los ciudadanos, ordena al Congreso que regule en una materia específica, pero obviamente obligándolos a partir de lo que mandata la propia Constitución. ¿Qué mandataba la Constitución? Desde el 2014, con la llamada reforma político-electoral, recordarán que se aprobó un tercero transitorio en donde se establecía que el Congreso tenía hasta el 30 de abril del 2014 para emitir la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, que habla de los gastos de comunicación social y la prohibición del uso de la comunicación social con fines propagandísticos y de imágenes personalizadas, ¿no? Básicamente es el sentido de la disposición. Entonces, no cumple el Congreso, nos amparamos como artículo 19, buscamos el amparo de la justicia federal, en primera instancia se nos niega, y bueno, es por eso que la Corte atrae y resuelve este caso, y por eso también es histórico. Sí, hay un cuestionamiento permanente, o sea, ¿realmente qué tanto debe de dar el gobierno? Y nosotros aquí en Coahuila lo estamos viendo, que se gastan 2.3 millones de pesos diarios en publicidad el gobierno estatal. ¿Qué tanto del recurso público debe utilizar con afanes propagandísticos? Porque hay una gran diferencia entre lo que podría ser el culto a la imagen y la propaganda que beneficia al gobernante, a la comunicación social que necesariamente tiene que hacer un gobierno. Efectivamente, creo que estás dando en el clavo del gran problema que hay y la diferencia que hay entre propaganda gubernamental, esta promoción personalizada, esta promoción partidista. Incluso vemos un poco velado en los anuncios de gobierno, pues los colores del partido en el poder, o no tan velado, ¿verdad? A veces es demasiado evidente, pero todo tiene fines propagandísticos y precisamente se vulneran los principios de la publicidad oficial. La publicidad oficial en esencia debe tener fines informativos, fines de orientación social, así lo exige la Constitución, así obliga la Constitución. En la publicidad oficial debe habilitar la posibilidad de ejercer derechos
mediante campañas de salud, de educación, bueno, de prevención de desastres, por ejemplo. Nosotros como artículo 19 documentamos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, después del terremoto del 19 de septiembre pasado, pues un vacío informativo de las autoridades federales y locales. Y uno no se explica cómo el gobierno federal se ha gastado ya 37 mil millones de pesos en lo que va de su administración y no es capaz de comunicar las medidas mínimas, los planes que se van a aplicar de emergencia, de contingencia durante las primeras horas, y más bien se dedicaban a promocionar al ejército, a la marina, al propio presidente, y no sabíamos nada. ¿Qué fue lo que pasó? La sociedad se organizó, crea iniciativas, cubre el vacío informativo mediante proyectos como Verificado 19S, y es así donde la sociedad encontró información, información producida por la propia sociedad. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se va ese dinero? Pues se va solamente para promoción de los gobernantes. Uh-huh. Y ahora con este tema de las redes sociales, que le mete ahí todavía más una laguna más de un vacío, pues, de claridad en función de los presupuestos a los que se destinan el manejo de redes sociales, porque bueno, tienen todo un ejército de personas trabajando en ese sentido, y no nada más es lo que le invierten a Facebook, a Twitter, a Instagram, sino realmente todo el aparato que hay que consolidar para que realmente tenga efecto el tema de la publicidad en redes sociales. Todavía entonces tendríamos que ir por más, ¿no? O sea, que este es un primer, por supuesto, gran paso, pero que todavía hay mucho por hacer en materia de limitar el gasto de la publicidad oficial. Sí, por supuesto. Aquí tenemos dos características de la publicidad oficial o de la propaganda gubernamental, que es el despilfarro y la mordaza, ¿no? Ya hablamos de la mordaza: no pago para que me peguen, te doy dinero para que hables bien de mí o para que no hables mal de mí, y eso no es un criterio, por lo menos no en una democracia, para asignar ese recurso, que además es recurso público, es nuestro dinero. Y el otro es el despilfarro, y el despilfarro evidentemente va a tener que establecerse topes, va a tener que hacerse un análisis y una supervisión rigurosa del gasto. Dice Fundar que en lo que va del sexenio se ha sobreejercido, es decir, se ha gastado más de lo que la Cámara de Diputados asignó al Poder Ejecutivo Federal en publicidad oficial, en un 70%. Dinero que se puede ir a escuelas, dinero que se puede ir a centros de salud. Es decir, no solamente es mucho lo que se le da a los gobiernos en los presupuestos de egresos, sino que además sobreejercen y no hay consecuencias. Entonces yo creo que eso es muy importante. Se tienen que establecer topes presupuestales para esta situación que es ofensiva en un país con tantas necesidades. Pero además el costo-beneficio no justifica, porque tanto dinero gastado, nosotros podríamos suponer que eso tendría que derivar en una imagen muy sostenida y por supuesto muy arropada, una percepción positiva del gobernante en turno, y por lo menos en este sexenio, en el gobierno federal, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, y además evidentemente no están informando nada. Perdón, pero a mí no me dice nada, lo bueno cuenta, también cuenta, lo bueno también cuenta, sí. Entonces, pues con eslogans, con cosas que sí, pues pegajosas puede ser, ¿no? Lo bueno cuenta y cuenta mucho, ¿no? Uh-huh. Son cosas pegajosas, pero que al final no informan. Nosotros queremos saber qué está pasando con desarrollo social, qué está pasando en materia de seguridad, el gasto, es decir, eso se puede informar, igual de manera pegajosa, a través de estrategias de comunicación eficientes, efectivas, pero lo que deciden es dilapidar ese dinero, o las cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados, estamos legislando, bueno, pues muchas gracias, pero pues ese es su trabajo, ¿no? Entonces, de pronto, los mensajes son inocuos, los mensajes son absurdos, porque no nos llevan a nada, y sí, evidentemente, no se ve una mejora en la percepción y una mejora sobre todo en la confianza hacia las instituciones. Exactamente. No la hay.
Exacto. Sí, en la apertura, ¿no? También en la comunicación directa del ciudadano con el gobernante. Ahora, ¿qué sigue después de esto que ordena la Suprema Corte de Justicia? Bueno, la expedición de la ley reglamentaria sobre el gasto de comunicación, supongo, pero estaremos en 2018 en año electoral. ¿Cómo avisora la discusión en el legislativo? Va a ser una discusión muy compleja porque evidentemente hay dos matices que hay que hacer en términos del contexto electoral. Uno es que hay otras prioridades, precisamente, digamos, fuera de esta ley, pero también esta ley implica directamente amarrarle las manos a la clase política en términos del uso discrecional del dinero para comunicación social, y eso es lo que reputa beneficios en términos políticos. Entonces, sí va a ser una discusión compleja, pero precisamente estamos exigiendo que sea bajo un formato de parlamento abierto, un formato participativo en donde se escuchen todas las voces. Uno de los aspectos que estamos diciendo es, no es una ley federal la que se está la que debe de legislarse, la que debe aprobarse. Es una ley general que en un momento dado regularía en los 3 órdenes de gobierno y en los diferentes poderes públicos, incluso los organismos autónomos, y ya cada entidad y cada municipio y cada ente público tendrá sus regulaciones al respecto. Pero sí debe establecerse una ley general con bases, principios, procedimientos que evidentemente permeen en todo el orden jurídico, pero la discusión va a ser descarnada, va a ser una batalla sin cuartel, porque hay muchos intereses. Nosotros no hemos dicho, ningún partido, ningún gobernante de ningún color se ha salvado del mal uso del dinero de comunicación social. Entonces, evidentemente es una discusión sumamente incómoda, porque es quitarle este instrumento para afianzarse en el poder o para llegar a él. Uh-huh. Justo eso. Bueno, pero vamos a imaginarnos escenarios ideales. Una vez que está ya la ley y una vez que ya hay reglas claras en el juego de la comunicación, ¿qué sigue? Porque desgraciadamente lo hemos visto, para hacer leyes somos buenos en México, pero para hacerlas cumplir. Ese va a ser el gran tema, ¿no? Tenemos recientemente leyes muy buenas, el sistema anticorrupción, lo que vino en materia de desaparición, lo que se acaba de promulgar, la ley de tortura. Es decir, hemos tenido muy buenas leyes en estos últimos años. Sin embargo, el déficit de cumplimiento es casi absoluto. Entonces, sí necesitamos mecanismos de coerción, bueno, primero de supervisión y luego de coerción. Es decir, tiene que haber sanciones y tiene que haber sanciones efectivas, pero ¿quién las va a aplicar? Este es uno de los grandes temas que se tienen que discutir. Va a ser un organismo independiente el que va a supervisar el cumplimiento de la ley, va a ser un organismo al interior de alguno de los poderes. Es decir, es una discusión que se tiene que ir dando. Sí cuenta quién es el ente que va a aplicar esta ley y que va a supervisar su cumplimiento. Yo creo que eso es muy importante. Por supuesto que hay desconfianza, porque podemos tener leyes increíbles en México y no se aplican, pero justo también ese es uno de los temas que hay que ponerle los candados suficientes en la normatividad que se claro. Pida. Sí, más transparencia, más eficiencia en gasto, serían algunas de las características que deberíamos de demandar. Más transparencia, eficiencia en el gasto, objetividad en la asignación, equidad en la contratación, varios de estos aspectos, por supuesto. Mira, yo creo que vamos muy avanzados con el tema de transparencia, si se logra, pues, y si se impone un mecanismo de transparencia efectivo, porque sí, el gobierno federal lo hace, pero muchos gobiernos estatales no, y mucho menos los municipales. Entonces, vamos, por ahí se puede empezar, porque independiente de qué organismo formal va a vigilar el cumplimiento de la ley, el escrutinio social va a ser rigurosísimo, y eso también ayuda y eso también empuja al cumplimiento de la ley. Ajá, muy bien. Leopoldo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos este punto de vista tan valioso en lo que tiene que ver con la regulación de la propaganda, la publicidad oficial. Muchas gracias a ustedes, Marcela, y un saludo a su auditorio. Muchísimas gracias.